Hola, muy buenas tardes, vecinos, conciudadanos. Estamos en el programa 9, como ya le hemos dicho otras veces, el programa Sincero. Estamos ahora con los profesionales. Gustavo, ustedes ya lo conocen, abogado de la República de Chile, Y nuestro profesional, don Héctor Quesada, quien es magíster en nefrología y diálisis, diplomado en urgencias, diplomado en infecciones asociadas a la atención en salud y diplomado en geriatría. Un gusto tenerte con nosotros, Héctor. Hola, buenas. Un gusto igual estar acá. Gracias por permitirnos compartir esta tarde contigo. Hemos querido traerlo, mis amigos, vecinos, porque ustedes entiendan, pero ustedes comprendan que lo que estamos pasando, lo que está aconteciendo en la salud de los ciudadanos de Lota y Coronel no es un juego, sino que lamentablemente es un problema de contaminación, es un problema de daño a la salud por parte de las empresas contaminantes, que sabemos que no es una sola y que lamentablemente esto va a continuar, esto va a seguir, porque ya introdujeron todo este problema de metales pesados en nuestras casas. Como le hemos dicho anteriormente, el estudio que nosotros realizamos con expertos geólogos, 19 metales pesados están alojados en los entretechos de nuestros hogares. Es por eso que hemos querido traer al profesional acá presente, que nos dará a conocer qué está aconteciendo con los problemas de salud que tenemos acá en la comuna, como por ejemplo, una de las circunstancias que a nosotros nos tiene bien aproblemados es el tema de la mortalidad y admisiones hospitalarias en pacientes con enfermedades pulmonares, obstructiva, crónica y con enfermedad cardiovascular. ¿A qué se debe esa situación? Ya. Bueno, los contaminantes ambientales que se han visto en estos últimos programas, que ustedes lo han mencionado, ¿cierto? Influyen produciendo, al ser inhalados estos contaminantes, ya sea el material particulado 2,5 y el 10, ingresan por las vías respiratorias. El 2,5 ingresa más profundamente porque es más pequeño, entonces puede llegar a la circulación sistémica, y estos contaminantes tienen diferentes tipos de metales, los cuales producen irritación, ¿ya? A nivel pulmonar y a nivel del endotelio vascular, ¿ya? Endotelio vascular me refiero a las arterias, a las venas de nuestro cuerpo. Ya. Esta irritación produce liberación de ciertos mediadores inflamatorios, como son las citoquinas, prostaglandinas, ¿ya? Estos mediadores inflamatorios producen más inflamación todavía de la que ya están produciendo. Esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero que funciona potenciando al final lo que está pasando con estos contaminantes. Entonces, lo primero es que a nivel pulmonar se produce una secreción bronquial excesiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta de eliminar estos contaminantes de alguna manera. ¿Ya? Entonces se produce una secreción bronquial excesiva. Esto puede producir bronquitis, ya sea aguda o crónica, por ejemplo. A repetición, estas bronquitis agudas pueden pasar a crónicas. Y una de las enfermedades desencadenantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocida como EPOC, es la bronquitis crónica, ¿ya? El EPOC es una enfermedad que limita el intercambio gaseoso y es progresiva, es crónica, o sea, no tiene cura, y siempre va a ir empeorando con el tiempo. Por eso queríamos manifestarles, vecinos, que debían escuchar estos programas, entender lo que nosotros ya queremos llegar, es lo que dice el profesional acá. Esto es progresivo. Lamentablemente no tiene una vuelta atrás. Es irreversible. Sí, muchas patologías que se producen, al nosotros llamarlas crónicas, es porque son irreversibles, la gran mayoría, ¿ya? O sea, no tienen cura. Oye, y relacionado con eso, finalmente, ¿cuál es el desenlace que va a tener una persona que enfrenta un EPOC? Un EPOC, en la última parte de la enfermedad, es usar oxígeno domiciliario, lo va a limitar la actividad física, no se va a poder levantar, o va a tener que estar dentro de su círculo familiar, ¿no? Porque no va a poder salir de su casa,
O sea, va a tener un cansancio crónico, una limitación de la actividad física crónica, va a tener que usar oxígeno, ya sea de noche para poder dormir o durante el día o ambos. Y finalmente los medicamentos ya no van a surtir efecto en esa persona, broncodilatadores, como por ejemplo el salbutamol, que es muy usado, ¿cierto? Ese medicamento después ya no les va a servir a estos pacientes y al final se van a morir por falta de oxígeno. Es decir, no está mal pensado el buscar e insistir que en nuestra comuna tengamos pronto especialistas en estos temas. Claro, sería ideal tener broncopulmonar, cardiólogo en la zona que vean estos problemas porque son problemas críticos. Claro, tú sabes que acá en Coronel se está implementando o se empieza a instalar un hospital. Sí, ¿cierto? sí, tengo entendido que va a ser un hospital de alta complejidad. De alta complejidad. Pero hay un pero, vecinos. En todo nuestro extenso Chile existen 9 hospitales, si no me equivoco, los cuales han sido construidos, pero aún no han sido implementados. Han pasado años en esas condiciones. Es por eso que nosotros, nuestra exigencia a las autoridades, y les llamamos, ¿cierto?, a compartir a nosotros con una reunión, presentarnos cuáles son las intenciones. Si bien es cierto, se está trabajando en el tema, pero ¿cuál va a ser la prontitud en estas circunstancias? ¿Van a tener que seguir falleciendo nuestros vecinos? ¿Van a tener que siguiendo yendo hacia Concepción sin tener el resultado o el beneficio que ellos andan buscando a su problema de salud? Es por eso que quisiera consultarte, ¿por qué la contaminación agudiza el asma y la bronquitis? Por la etiología de estas patologías, o sea, por lo desencadenante. El asma es una enfermedad crónica que, si bien no tiene cura, pero es episódica. Esto quiere decir que hay episodios en los cuales se produce esta exacerbación de síntomas, que son dificultad para respirar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el asma hay un engrosamiento de los bronquios. ¿Ya? El bronquio normal tiene un cierto diámetro. Al tener asma ya va a haber un diámetro un poco mayor a lo normal. ¿Y cuándo pasan estos episodios? Cuando el individuo, el paciente, está expuesto a ciertos desencadenantes. Por ejemplo, alérgenos. Las personas alérgicas, por ejemplo, al polen y son asmáticas, van a tener alguna reacción. Pero contaminantes ambientales también funcionan como alérgenos. Independiente que la persona no sea alérgica, digamos, un contaminante, pero este también es un desencadenante. Sobre todo el material particulado y los óxidos de los nitritos, digamos. Ya. ¿Ya? ¿Generará eso, por ejemplo, episodios de tos o de falta de El aire, asma, un poco de ahogo? los síntomas del asma son tos, igual que la bronquitis, tos, sibilancias. Esto quiere decir que cuando uno escucha el pecho de la persona se sienten silbidos. ¿Ya? Eso es porque es como cuando uno silba, ¿cierto? Uno silba con un diámetro diminuto de la boca. El mismo pasa con las vías respiratorias, se engrosan tanto que no pasa el aire y cuando pasa se produce el silbido. Eso es típico de una exacerbación de asma o de bronquitis. La bronquitis, además, hay una infección, entonces puede haber fiebre, ¿ya? El asma puede pasar si es que la persona tiene sus medicamentos o evitando estos desencadenantes. Eso es lo importante, evitar los desencadenantes para el asmático. La bronquitis es el mismo tratamiento, aparte tomar antibióticos. Acá nosotros, mira, en nuestra lucha que hemos dado contra las empresas contaminantes, que una de ellas, a la cual se le ganó, ¿cierto? El staff de abogados le ganó este tema, se cerró. Entre comillas, no ha cerrado totalmente. Pero mantiene un vertedero de ceniza en el cual todavía están, ¿cierto?, sus cenizas ahí al aire, expuestas al viento. Y acá nosotros tenemos por el costado poniente, ¿cierto?, el mar, tenemos norte y sur, estamos abiertos, es decir, aquí hay como un viento remolineado que se produce, ¿cierto?, y que lamentablemente levanta constantemente esa ceniza. Claro. Es decir, no se ha frenado esa situación.
¿Eso podría también, cierto, provocar algún daño? Claro, lo que pasa es que esta ceniza, me imagino, cuando el viento pasa por ahí y la eleva, estas cenizas se mantienen en suspensión. Sobre todo estas cenizas si tienen algún tipo de contaminante, como el material particulado. ¿Qué quiere decir? Porque es tan diminuto este material particulado, el MP10 es casi, o sea, la anchura de un pelo humano es 10 veces más chico el material particulado. O sea, entonces el aire, este material se mantiene en suspensión y ahí es donde las personas lo inhalan este contaminante y tienen todas las reacciones que estamos viendo. Claro. Ustedes vecinos lo han visto y lo han comprobado, y lo venían comprobando, ¿cierto?, hace muchos años atrás, cómo sus vehículos, sus casas, sus ventanas se mantenían con ese polvillo gris que nosotros veíamos, ¿cierto?, en algunas circunstancias. Y ese polvillo lamentablemente está instalado en su entretecho. Es por eso que nosotros, como ACUDEMA, como agrupación ambiental, social y de salud, quisimos ponernos en pie de lucha ante esta situación. Porque lamentablemente sabíamos que esto iba a ocurrir. Sabíamos que en un momento dado esta empresa iba a cerrar, esta empresa iba a bajar su producción y que esa era nuestra intención y así se ha hecho por otras agrupaciones, por otros entes y también porque el staff de abogados así lo logró. Es que nosotros queremos indicarles, amonestarles, que no bajen sus brazos y crean en lo que está haciendo este staff de abogados. Estamos provocando y estamos procurando que ustedes como vecinos entiendan qué está aconteciendo con su salud, qué está aconteciendo con sus hijos, qué está aconteciendo con sus padres. Preocúpense, porque lamentablemente tenemos otro problema que también es el problema cardíaco. ¿Cómo se agudiza el riesgo cardíaco en las personas? O sea, todos los desencadenantes de todos estos contaminantes, el MP10, MP2.5, el óxido de azufre, el dióxido de azufre y los óxido, ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono, producen una inflamación en la vasculatura al ingresar por vía respiratoria. Si todo no va a entrar por la vía respiratoria. Pero estos contaminantes son tan pequeños que pasan la barrera pulmonar, ingresan a la vía, al sistema circulatorio y producen todos estos mismos efectos que veíamos en el pulmón, pero a nivel arterial. Se produce inflamación del vaso. Esta inflamación del vaso produce hipertensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que tenemos en el mundo, la verdad. Entonces, por ejemplo, una persona hipertensa tiene ya un alto riesgo de sufrir un evento cardíaco o cerebrovascular. No solo del corazón, también del cerebro. O sea, puede ser un infarto agudo del miocardio, que es en el corazón, o un accidente cerebrovascular, que es como un infarto, pero en el cerebro. ¿Ya? Todo esto aumenta. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de las venas, aumenta la presión arterial, hay un aumento de las placas de colesterol, ya que estas placas se mueven, al aumentar la presión se pueden mover y pueden tapar una arteria del corazón o del cerebro, donde me pueden producir un accidente cerebrovascular o un infarto. Y eso, lamentablemente, vecino, lo hemos venido viendo. Usted, yo creo que lo ha visto en su vecino de al lado, en la vecina del frente o de la otra calle. Los accidentes cerebrovasculares acá en Coronel son el pan de cada día. Todos los días algo está aconteciendo con nuestros vecinos. Un infarto, un accidente cerebrovascular. Un joven hace un poco tiempo atrás tuvo un accidente cerebrovascular, donde no debería acontecer, porque es una persona joven. Claro. Pero como lo estamos manifestando acá, lo manifiesta el experto, don Héctor Quesada, es la contaminación lo que está provocando que sus hijos, que mis hijos, se vayan dañando paulatinamente y progresivamente. Yo la verdad que me desespero un poco, discúlpeme que se lo diga así de esta forma, me desespero al ver la poca empatía de algunos profesionales, de algunas autoridades,
dentro del gobierno regional, ¿cómo nos manifiestan que con cilantro y ajo, ¿me equivoqué, Julio? No es cierto. Se elimina la contaminación que puede haber en la sangre o en el sistema circulatorio de las personas. No soy un profesional en ese sentido, pero no me parece lógico. No lo creo tan así. Porque nosotros creemos, y te trajimos acá, que lamentablemente hay un problema multisistémico en este tema de la contaminación. Sí. ¿Es así o no? Se pueden afectar diferentes órganos, porque, como les mencioné, estos contaminantes pueden viajar por el torrente sanguíneo. Pueden llegar al páncreas y me pueden provocar una diabetes, pueden llegar al cerebro, una embarazada que esté expuesta a estos contaminantes puede producir que la embarazada tenga preeclampsia, que es una enfermedad grave, por aumento de la presión arterial en la embarazada y en el nuevo ser que viene en camino, ¿cierto? Aparte de eso, puede producir un bajo peso al nacer, puede producir mal desarrollo pulmonar de ese nuevo ser que viene en camino. De ahí hacia arriba. Y claro, puede ser que digan que el contaminante va a desaparecer, pero el daño que produjo ese contaminante ya está hecho. Eso quiere decir. Entonces puede ser que en el momento no se ve, porque muchas de estas enfermedades son silenciosas. Entonces, si las personas no están constantemente yendo al médico a hacerse exámenes, no se van a pesquisar a tiempo como para poder controlarlas. Y van a seguir aumentando, porque los mecanismos de compensación que tiene el cuerpo se agotan. Y después viene como un impacto mucho más grande en la salud, porque como ya no da abasto el cuerpo a poder atacar todo lo que hizo esta contaminación en el cuerpo, ¿cierto? Aumentan los síntomas y aumentan después las enfermedades. Correcto. Las disfunciones endoteliales. Vasculares. Sí, es lo mismo que le estaba diciendo, a este contaminante ingresar por vía respiratoria, ¿cierto? Llegan los más pequeños sobre todo, llegan hasta el alveolo, donde en el alveolo pulmonar pasan a la circulación sanguínea y empiezan a producir estrés oxidativo, aumento de mediadores inflamatorios en el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Las venas y las arterias de nuestro cuerpo. Eso es. Fabián, disculpa, antes de continuar, bueno, no solamente para lo que llevamos preguntado hasta ahora, sino también lo que sigue, que de verdad es muy interesante y uno también aprovecha de aprender harto por no ser esta la disciplina a la que uno está acostumbrado a ejercer. Pero ¿hay algún, o es muy pronto para decirlo, pero hay algún tiempo mínimo de exposición a estos agentes contaminantes como para desarrollar una de estas enfermedades? ¿O eso es muy dependiente del caso a caso? Dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, las reacciones a nivel pulmonar son rápidas. Ya esas son rápidas, o sea, sobre todo las crisis asmáticas, infecciones, porque todos estos mediadores o toda esta inflamación promueve que el sistema inmunológico de la persona esté más disminuido. Entonces son más propensos a tener infecciones. ¿Ya? Esos son más inmediatos. Pero, por ejemplo, la hipertensión arterial no se va a ver al tiro. Ya se va a ver al tiempo. Y esta hipertensión arterial puede producir otras enfermedades. O sea, una enfermedad puede desencadenarme otras enfermedades, como por ejemplo insuficiencia renal, problemas del corazón, problemas en los vasos. Claro. Pero como le digo, todo depende de qué enfermedad. Si es algo como pulmonar, es mucho más rápido, porque el contaminante llega. La primera puerta de entrada es la vía pulmonar y es más reactivo la vía pulmonar, o sea, tiene un contaminante y va a producir el tiro más secreción, va a estar más propensa a una infección. Pero lo otro, el riesgo cardiovascular, se empiezan a sumar factores: hipertensión, aumento de la arteriosclerosis, las personas empiezan a dejar de hacer quizá ejercicio porque hay contaminantes en el ambiente y no quieren salir de su casa. Entonces el sedentarismo también es un factor de riesgo cardiovascular, y todo esto va sumando.
Si de hecho hay páginas en internet de la Organización Mundial de la Salud donde uno puede medir el riesgo cardiovascular. Y uno con solo poner que la persona es hipertensa ya da riesgo alto. ¿Qué significa alto? Que está propensa a tener algún evento cardiovascular, ya sea infarto, paro cardiorrespiratorio fulminante por un infarto, un accidente cerebrovascular. Un amigo... Oye, Adelante, disculpa, adelante. No, Jaime, adelante, pero mejor. cuando hablamos de, por ejemplo, poco tiempo, son meses, años. ¿Por qué le pregunto? Porque hay mucha gente, por ejemplo, nosotros venimos acá al programa y luego, yo por lo menos soy de Concepción, me retiro a mi domicilio, pero hay gente que vive acá, muchos Claro. vecinos, que están 24 horas pendientes, o no pendientes, pero sí respirando este material particulado. Claro. Entonces, ¿cómo es la evolución? ¿Es de meses, años, décadas o...? Pueden ser meses, años. Ya. Por eso, personas que a lo mejor estuvieron expuestas hace 10 años atrás, recién ahora están empezando a ver alguna sintomatología o padeciendo algunas enfermedades. Y pueden decir, pero ¿cómo? A lo mejor yo nunca fumé. ¿Por qué tengo bronquitis crónica? ¿Por qué tengo EPOC? Si nunca fumé. No fumó, pero sí se expuso por mucho tiempo a un contaminante que también puede producir esa enfermedad. Un amigo me preguntó, estuve 2 semanas, puedes consultar esto, estuve 2 semanas expuesto al asbesto, al retiro de asbesto que estaba en una empresa como Enel. En 2 semanas, ¿yo puedo haber respirado eso, haberme enfermado en esa Sí, circunstancia? por el asbesto sí. El asbestosis es una enfermedad grave y es muy rápida y puede producir toxicidad y la muerte de la persona. Sí, es muy larga la exposición. Entonces, amigo, que estás ahí a la escucha, sí, te faltaron los profesionales como Héctor, que te ayudaran en este tema, haberle puesto más ahínco en el tema y que no solamente fuera haber ganado por daño moral, sino que también está el daño físico. Por eso hay que continuar, no soltemos. A ti te digo, tú sabes quién estoy hablando, para no exponerlo. Para no decir nombre. No dar nombre. Héctor, nosotros somos una población lamentablemente reconocida como zona de sacrificio. Donde tenemos, aquí enfrente, justo enfrente de acá donde está el canal zonal, tenemos la empresa Polpaico, que me dio a conocer una de las personas que trabajaba directamente en él, que el 90% de las cenizas que ellos retiraban de allá, las trabajan ellos. Ellos las vuelven a trabajar con el cemento. Es decir, para salir de allá, de donde está en el vertedero de ceniza, tienen que ser trasladadas en camiones. Porque no tenemos trenes que vengan cerrados, no hay, ya no existen ya de Schwager o de Maule para acá. Y que en el vertedero solo queda el 10% de la ceniza y acá está el 90%. Es decir, ¿qué están haciendo? Están moviendo lo que no se debe mover. Porque se supone que iban a sepultar esta ceniza, que ya no iba a existir. Y no tampoco puede ser sepultada. Nos hablaron de una transición justa. Hablaron que los trabajadores que tenía la empresa, para que no pudieran ellos quedar sin su fuente de trabajo, que eso fue una de las cosas que se utilizaron, que iba a faltar el agua, que no había lluvia, así que ahí estábamos en tiempo de sequía, que no fue así. Siguió trabajando en esos lugares, con esos domos que están ahí. Es para que tú los conozcas. Sí, sí, sí. Y lamentablemente no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Esos trabajadores al final fueron despedidos, debían trasladarlos, ¿cierto?, a ciudades muy lejanas donde ya estaban establecidos y radicados acá en Coronel. La empresa siguió trabajando, la empresa sigue con su vertedero en el lugar donde está puesto, donde lo ubicaron, que lamentablemente también es un lugar que no está autorizado. Del año 2012 existe un documento el cual manifiesta que no tiene autorización municipal del Departamento de Obras para trabajar ese lugar. Pero aún así, no obstante, mira, lo que estamos mostrando, toda una población, cientos de vecinos, cientos de miles de vecinos, están siendo contaminados día a día, constantemente, por Polpaico, por Enel, por Colbún. Ahí aparece también Colbún al final. Son varias las empresas.
Hay una empresa que no se puede escapar de nuestra mirada, que es una empresa pesquera, la cual también aparece ahí. El hedor, ¿para qué te digo? Que no se puede durante las noches, durante el día. Hay otras empresas, mira, yo ¿por qué te estoy hablando de esta forma? Porque nosotros, Acudema, no solamente está preocupado de este tema del vertedero de ceniza. Mira, ese lugar, nosotros anduvimos en ese lugar con unos pequeños, que uno de ellos es mi hijo, tuvimos que colocarle mascarilla, ¿cierto?, para el cuidado, pero eso está plagado en ceniza, tapado en ceniza. Que tú pones un pie y se levanta, pero es como si sacaras del cenicero de la estufa leña que tienes y te pusieras a pisar y levanta todo el tema. Pero lamentablemente nuestros vecinos aledaños ahí, yo tengo entendido que llegaron a un acuerdo, ellos no pueden hacer nada, pero nosotros también sacamos de ahí muestras y que son muy altas el rango que tienen de contaminación. No obstante, mira, hemos ido a ese lugar, hemos mostrado cómo las máquinas siguen trabajando, haciendo un relleno, tapando, moviendo de un lugar a otro estas cenizas, las cuales siguen contaminando. Colocaron unas membranas en un sector. En un sector sabemos que colocaron membranas, pero otro sector muy importante, que pueden ser 2 estadios, 2 canchas de fútbol por lo menos, no hay membrana, y eso a nosotros nos tiene preocupados. ¿Fue en ese sector, en esos dos lugares, o es todo en sí que no mantiene las membranas? Se ve aquí un lugar pequeño donde fueron sacando muestras, pero esas muestras no se muestran a la ciudad, no se muestra qué sucedió. Nosotros estuvimos en un tiempo cuando hubo un cierre pequeño, muy pequeño de parte de una autoridad, pero nosotros como ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, como organización social, no nos permitieron ingresar, no nos permitieron, ¿cierto?, ver que esto realmente qué estaba aconteciendo. Y es por eso que si yo tengo el viento, si yo tengo la población a menos de 30 metros de ese lugar, ¿va a producir daño? Sí, totalmente, porque el viento va a mover estas partículas. O sea, independiente que sea una brisa pequeña, ya la brisa va a mover porque son contaminantes que son livianos y están en suspensión en el aire. Entonces, estos se van a mover con cualquier brisa y se va a esparcir al resto de la población. Sí, lo sabemos por el estudio que nosotros hicimos, que lamentablemente los vientos, y también lo mostró Julio, el programa anterior, cuando la CONAMA mostró cómo recorría el viento, así que lo siento, Gustavo, no estás salvo. No estás salvo, viejo. No tan a salvo. Esto recorre, pasa Concepción, pasa Los Ángeles, Chillán. Es decir, estas empresas no debían haber seguido trabajando, estas empresas hace mucho tiempo debían haberlas detenido. Esto, señor Chadwick, usted lo sabía, usted lo sabe. En el Chile lo sabe. Causaron todo este daño a esta zona mal llamada de sacrificio. ¿Por qué mal llamada de sacrificio? Porque se podía hacer algo mejor. No era en la medida de lo posible, se podía lograr algo mejor de lo que se hizo acá en Coronel. Pero ustedes no tuvieron ningún reparo en la población, en los ciudadanos de acá de Coronel, y lo hicieron igual. Siguieron trabajando con esta empresa contaminante, mantuvieron el tema, y existe la posibilidad de trabajar con una energía renovable y sustentable. Se puede, pero ustedes, lamentablemente, señores, nos hablan de transición justa, y justa no es nada. Por lo menos para la ciudadanía, por lo menos para los comunes y corrientes que vivimos acá, por lo menos para los que no podemos escapar de este lugar. No existe una transición justa en estas circunstancias. Es por eso que los invitamos a ustedes, vecinos, a ser parte de esta demanda de cobro, de esta denuncia de cobro, de esto que el staff de abogados ha logrado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, vecinos, su salud va a ir de mal en peor. Tenemos tiempo aún para que ustedes se incluyan, para que ustedes se hagan parte de esta situación, porque sigue el tema de contaminación, sigue el daño siendo causado a nuestros niños, adultos y adultos mayores, y esto no va a detenerse hasta que nosotros podamos contar con
con una muestra real de parte de las autoridades que se quiere dar término a esta zona de sacrificio. Pero no están haciendo todo lo contrario. La planta de piróxido, ¿quién la autorizó? ¿A quién le comunicaron? ¿Qué vecino de acá, de Jorge Alessandri, de Lagunillas 1, 2 y 3, de los colegios que están alrededor de esa planta de piróxido, que están al lado, quién les habló? ¿Quién les manifestó de esto? Discúlpame, Gustavo, don Héctor, que me haya extendido, me haya explayado en este tema, pero nosotros somos una agrupación ambientalista y esto nos tiene bastante preocupados. Para ver esta situación de el cáncer respiratorio que antes habíamos mencionado, ¿es posible que nuestros vecinos aparezcan como esquirlas de vidrio, como pedacitos de vidrio en los pulmones? ¿A qué se debe eso? Eso también puede ser un material inhalado, o sea, no va a llegar algo a la vía respiratoria si no es por la inhalación, ¿ya? Y si hay esquirlas, me imagino que es acumulación, no es que se haya inhalado una esquirla completa. Estos materiales, al ingresar por vía respiratoria, se empiezan a acumular, ¿ya? Y eso es lo que se pudo haber visto, una acumulación de esta contaminación, ¿ya? Que ya es visible para el ojo. Y eso está aconteciendo, vecinos. Si no es otra cosa. Y no es una sola vecina que está en estas circunstancias. Varios vecinos han muerto en estas circunstancias. Que sus pulmones se les hacen agua. Tengo yo la posibilidad, en estos momentos, en Coronel, de ir a un lugar que me ayude a por lo menos solventar este tipo de daño, ¿cómo decirlo? Que me ayude un especialista, acá en Concepción o aquí en Coronel, en este sentido, que pueda yo, no sé, tomarlo más livianamente. Claro, o sea, como lo mencioné, el daño que se produce por la contaminación es un daño que es relativamente permanente. Ahora, todavía no estamos, si la persona todavía no tiene sintomatología, es bueno que se haga chequeos completos, anuales, como lo dice el ministerio, ¿cierto? Donde se le hagan exámenes completos, radiografía de pulmón, y con eso vamos viendo si están en estos momentos con algo agudo o crónico, ¿ya? Pero si no se chequean, no se puede saber. Entonces, si ya la población está expuesta a estos contaminantes, tiene que ver médico, o sea, tiene que ir a su centro asistencial más cercano, solicitar que le hagan alguna orden de examen, que lo manden a hacer radiografía para ver cómo están los pulmones, pero si no se mueven ellos, no se va a poder ver. Y como le digo yo, estas enfermedades son silenciosas hasta que ya están muy avanzadas. Correcto. Y ya ahí no hay nada más que hacer, o sea, tratar los síntomas. Nosotros, Héctor, el año 2018 fuimos a la Seremía de Salud para dar cuenta de toda esta situación, de todas las enfermedades que estaban apareciendo en nuestros vecinos, en nosotros mismos. Y le solicitamos, ¿cierto?, una cantidad de exámenes que se hicieran a la población. Nosotros solicitamos un mínimo de 3.000 exámenes a la población en general. Vino la Universidad Católica de Santiago, vinieron expertos, una epidemióloga, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre en este momento, y después entregaron resultados. Algunos de esos resultados dio arsénico y plomo en la sangre. Sí, el arsénico y el plomo son parte del material particulado. O sea, el material particulado es una serie de metales que lo conforman, no es uno solamente. Son hartos juntos y eso uno le llama material particulado. En eso está el cadmio, arsénico, plomo, níquel. El vanadio, el cromo. Sí. Sí, hay varios metales que nosotros lamentablemente encontramos en ese análisis que se hizo por parte de los geólogos, pero lo que a mí me preocupa en este sentido es que se nos dijo por parte de la epidemióloga, todo Chile está contaminado.
Claro, pero algunos en más medida que otros. Sí. Esa es la Exacto. diferencia. Que de hecho, el material particulado o el dióxido de azufre, todo, el mismo, de la misma tierra pueden emerger, pero en cantidad no dañina o poco dañina. Pero son las industrias a veces las que aumentan esta producción de estos contaminantes y ahí sí es francamente dañino. Correcto. Y eso no le pudimos manifestar a la epidemióloga después porque no pudimos seguir conversando con ella cuando se entregó el resultado. Bueno, como Acudema no nos permitieron llegar al lugar, no nos permitieron ingresar ni tampoco ver este tema, cómo había acontecido, cómo había sido el estudio. Pero sí, gracias a Dios, tenemos resultados y donde lamentablemente tenemos resultados que son malos. El arsénico y el plomo está en la sangre de nuestros vecinos. Pero ¿a qué voy yo con este tema? Lo que acaba de decir el experto don Héctor Quesada. La doctora epidemióloga nos dijo, sí, todo Chile puede estar contaminado, en todas partes existe este problema, pero lamentablemente esta es la zona de sacrificio. Coronel es la zona de sacrificio. Aquí es donde nos siguen contaminando. Aquí es donde nosotros hemos mostrado cómo el dióxido de azufre está constantemente después de una lluvia, aparece en el lado de las cunetas, en cualquier charco que usted ve en su calle, encima del techo, está en todos esos lugares. Es decir, el metal pesado aún sigue circulando. ¿Corbulo lo está haciendo? Porque en él se supone que no está trabajando. Pero lamentablemente aún sigue, ahí está. Ahí está, sigue el tema. Entonces, doctora, yo le entiendo todo su profesionalismo, pero lamentablemente no nos permitieron dar a conocer los resultados que nosotros teníamos, no nos permitieron toda la cantidad de gente que nosotros les pedíamos que le hicieran los exámenes necesarios y tampoco, ¿cierto?, nos permite el ISP llevar a nuestra gente. Es decir, no se da el resultado así, no es de esa forma. Tenemos que buscar otro gente. Entonces, ¿qué nos dejan? El Poder Judicial. Eso nos han dejado. Porque nosotros no somos gente que queremos llevar a nuestras personas, a nuestros vecinos, a nuestros socios, a hacer barricadas, a prender neumáticos, a hacerlos llevar a una fila tremenda donde lamentablemente después son usados políticamente nada más. Nosotros tenemos vecinos, adultos mayores, jóvenes, que son, ¿cómo decirlo? Respetuosos de nuestras autoridades, porque así se nos ha enseñado, así es la doctrina, la fe que nosotros tenemos, respetuosos de nuestras autoridades. Tenemos deberes que cumplir, pero también tenemos derechos. Y ante esos derechos es lo que nosotros estamos manifestando. Sean respetuosos también con la ciudadanía, con cómo estamos viviendo, cómo nos están contaminando. Héctor, discúlpame que me explaye son muchos años de silencio. Que me explaye de esta forma, pero lamentablemente, como lo acaba de decir Gustavo, son muchos años donde nosotros no nos han permitido llegar, no nos han permitido manifestar el dilema, el drama que estamos sufriendo, y que nos hubiera gustado que, bueno, próximamente, vecinos, va a haber un seminario en Coronel que lo está organizando AUCO, y ya va a aparecer, ¿cierto? Bueno, está apareciendo en otras redes, en radio, en televisión también me parece, en Radio Catalina, y es un seminario sobre este tema, sobre el tema de contaminación. Nosotros quisimos traerle al profesional, el cual nos avala de lo que nosotros estamos diciendo, no es una falacia, sino que es lo que realmente está ocurriendo acá en Coronel, lo que está pasando con nosotros, con usted, con su salud, con sus hijos, con sus adultos mayores. Héctor, ¿qué más decir? ¿Qué más comentar sobre este tema? ¿Tú crees que si tuviéramos expertos como tú, en un futuro no muy lejano, podríamos lograr algo acá en Coronel, algo real, con este hospital que se pretende instalar? Me refiero a las especialidades que necesitamos. O sea, siendo un hospital de alta complejidad que va a tener especialistas de diferentes áreas, obviamente la población va a estar mejor controlada de la parte de su salud, digamos, porque van a estar los especialistas necesarios para cada grupo de patología.
¿Ya? ¿Por qué grupo? Porque el broncopulmonar ve una serie de patologías pulmonares, muchas de ellas las que mencionamos ahora, como el asma, bronquitis, EPO. El cardiólogo, infarto, hipertensión, ¿cierto? Neurólogo, accidente cerebrovascular. Entonces, al haber un hospital de alta complejidad, no es la solución a la contaminación, pero sí es una ayuda para la población para estar mejor controlado desde el punto de vista de su salud. ¿Ya? Y a eso apuntamos, ¿o no, Gustavo? Correcto. Yo sí tengo dos preguntas para el profesional, para aprovechar que tenemos acá hoy día un invitado de la calidad de Héctor. La primera pregunta es relacionada porque dentro de las respuestas que tú diste, manifestaste una enfermedad que es la aterosclerosis, si no me equivoco. Y creo que eso, por lo menos yo, no tengo muy claro en qué consiste, entonces no sé si podría... La aterosclerosis es la acumulación de placas de colesterol en el pared de las arterias. ¿Ya? Esta acumulación de colesterol en las arterias, al ser constante y pasar el tiempo, se sigue acumulando y puede producir una oclusión de esa arteria. Si pasa esa oclusión en el corazón, es un infarto. Si esa oclusión pasa en el cerebro, es un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Eso es lo que produce el colesterol. Por eso es tan importante el control del colesterol. Sí, hay muchos nos hacemos los locos. Sí. ¿No? Y lo último es el tema, porque todas las enfermedades que le hemos preguntado también para que la gente sepa, a Héctor, son enfermedades que efectivamente el Tribunal Ambiental en su sentencia reconoce como directas consecuencias de la aspiración del material particulado. Es por eso que están en ese orden, es por eso es que nos hemos referido a este tipo de enfermedades y no a otras que también podrían derivar. Claro. Pero hay un concepto dentro de la sentencia que menciona neurotoxicidad, que a mí me llamó mucho la atención. No sé si... Sí, la neurotoxicidad va de la mano con todo lo que hemos hablado de que estos contaminantes producen inflamación sistémica, producen liberación de mediadores inflamatorios, pero esto en el cerebro. Entonces, si esto lo está padeciendo una embarazada, todos estos contaminantes pueden llegar al feto. Hasta esta persona, este feto nace, ¿cierto? Estos contaminantes pueden producir un deterioro en el desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Entonces pueden aparecer diferentes tipos de trastorno, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Puede aparecer TEA, puede aparecer niños con déficit atencional o con hiperactividad, que es muy común en estos días. Los contaminantes también pueden influir en esto. Gracias. Vamos a darle un pase a Julio, porque tiene algo que manifestar. Director, ¿cree usted que podemos mostrar un instante la publicidad del staff de CENEL para poder darle el pase a Julio, que nos tiene algo importante que señalar? Mientras pasamos a un pequeño comercial y un cambio de nuestros expositores. Vecinos, hemos hecho un pequeño cambio. Ya estamos con Julio, el dueño del staff CENEL, el cual nos tiene algo importante que señalar con respecto a una empresa en particular. Julio. Sí, buenas tardes, agradecer al profesional que nos acompañó desde Por ya. supuesto. Y, tremendo. Bueno, y
al escucharlo, uno como que todo hace sentido, ¿ah? Todas las cosas que las personas a uno le conversan en la calle, en las reuniones sociales, y que a mi mamá le pasó tal cosa, a mi hermano está en esta situación. Realmente los hijos, el TEA que nos conversábamos la semana anterior, y cómo estos contaminantes van generando distintos daños en distintos niveles. Correcto. Sí. Fabián, fíjate que a través de internet nos preguntaron qué pasó en el juicio de Colbún, Santa María de Colbún. ¿Ya? Por eso lo he nombrado. Exacto. Que es otra empresa termoeléctrica que está en la parte sur de la comuna. Señor director, yo traje un resumen de lo que fue la discusión en el juicio. ¿Ya? Miren, fíjense que arriba dice RCA número 176-2007. RCA significa Registro de Calificación Ambiental. Es decir, ese es la ley de la empresa. Es el 176 y fue autorizado el año 2007. Y al lado hay otra columna que dice la realidad. ¿Ya? Correcto. Es decir, uno está enumerado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y hacia abajo lo que se autorizó en el registro de calificación ambiental. Y en la otra columna vemos lo que es la realidad, es decir, lo que realmente se construyó. Correcto. Entonces, en el punto 1 tenemos que se autorizó una turbina de 350 megawatts General Electric, pero se construyó una de 370, es decir, 20 megawatts adicionales. Aumentaron. Exacto. En el punto 2, un generador eléctrico de 415, pero se construyó uno de 468. Es decir, más de 50 unidades adicionales. No autorizado, obviamente. Un transformador de poder que alcanzaba 415 y se construyó uno entre 460 y 490. Tenía un rango ahí entre 460 y 490. Después tenemos que la chimenea debía tener una altura de 90 metros y se construyó una chimenea de 130 metros. En el punto número 6 tenemos el dato de que la empresa podía arrojar 269 toneladas de cenizas al día, pero resulta que en declaraciones del gerente general de la empresa a la PDI el año 2014 se habla de 350 toneladas, si mal no me equivoco. ¿Ya? Estaban autorizados a quemar 3.360 toneladas de carbón y quemaban 3.500. Es decir, quemaban 140 toneladas más de carbón no autorizado. ¿Ya? Si podemos, señor director, avanzar. Tenemos el punto número 8. Exactamente, existe un registro de emisiones y transferencias de contaminantes que en el fondo es como el Estado de Chile mide la transferencia eléctrica dentro del sistema eléctrico nacional. Interconectado central se llamaba antiguamente, pero ahora se interconectó con el Norte Grande. Y ahí pasamos a la otra hoja. Es decir, todos los rangos eran sobre la norma. Todos los rangos sobre la norma. Ahí falta los ductos de ingreso y de salida de agua a la termoeléctrica, que eran mucho más grandes que los autorizados. Entonces, yo les pregunto, no sé si podemos ver la segunda hoja del documento. Ya viene la segunda hoja, pero sigamos conversando. Yo creo que aquí, lamentablemente, a mi modo de ver, hay compromisos muy grandes. Acá está la segunda hoja. Fíjense que nosotros detectamos que, recuerden que ellos tenían un generador de 370 megawatts, ¿se recuerdan? Sí, es lo que... Sí, en febrero, en promedio, ellos tiraron 366 megawatts y tenían autorización de 350. En marzo del 2014 tenían autorización de 350 y sacaron 352 megawatts. En junio, no sé si alcanzamos a ver la cifra, estos son meses de muestra. Tenían un tope de 350 y ellos generaron 361 megawatts, es decir, 11 megawatts más. Y finalmente en el mes de julio también se generan 361 megawatts. Si yo le pregunto a ustedes, don Fabián,
don Gustavo. ¿A usted les parece que esta empresa está respetando la ley ambiental? Para nada, pues, lamentablemente para nada. ¿No? Es que ese es el tema. A ver, yo no soy un experto, no puedo ser un experto en cuanto a leyes, pero a mí, como un ciudadano común y corriente, veo la forma de trabajo. Si a mí se me pide respetar la ley, en todo sentido, en el tránsito, qué lo hago con mi vecino, qué hago en mi antejardín, qué le hago en la vereda. Y si estas empresas, que son megas empresas, no respetan, debería haber una sanción, por lo menos. Bueno, todos estos antecedentes los presentamos al tercer tribunal de Valdivia, que es el que nos corresponde, y perdimos. El Tribunal Ambiental de Valdivia dijo, no, la empresa no contamina. Yo no sé, digamos, del momento que no se respetó el registro de calificación ambiental, que es la ley de la empresa, que el Ministerio de Medio Ambiente le autorizó, ya usted puede funcionarse, señora termoeléctrica Santa María de Colbún, usted puede funcionar, pero estas son las normas, estas son los topes, ¿ya? Y ellos construyeron una planta XL, ¿ya? Y ¿saben ustedes que había horarios de producción eléctrica que alcanzaban 381 megawatts? El tope era 350. 381, 379, 382 megawatts. ¿Ya? ¿Qué dijo la empresa? La empresa dijo, no, es que esa energía adicional la usamos para echar a andar la propia planta. Pero el registro de calificación ambiental solamente hablaba de 350, no hablaba del adicional para hacer funcionar la planta. Entonces, en la Corte Suprema volvimos a perder, pero el ministro Muñoz, que había sido presidente de la Corte Suprema, dice, hay que observar la situación de esta empresa y le da la orden en la sentencia de que tiene que quedar bajo observación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente le cursa una sanción a la empresa de beneficio fiscal por 400 millones de pesos, un poco más, y eso fue impugnado también por la empresa y eso está en discusión y no ha habido ninguna resolución al respecto. Es decir, hasta ahora la empresa sobreprodujo electricidad, construyó una empresa XL, mucho más grande de lo que tenía autorizado, no respetando las reglas. Fíjense ustedes que este era un complejo termoeléctrico de 2 centrales termoeléctricas gemelas y la segunda no se ejecutó. Entonces, ¿qué decía la empresa? Bueno, pero si yo tengo 700 megawatts autorizados, que yo me pase 30 megawatts, 31 megawatts, 29 megawatts más, no es problema. Pero ellos tenían la autorización solamente para 350. Entonces, bueno, en esta oportunidad nos tocó perder. Pero se ganó en el juicio con la otra termoeléctrica, que es Bocamina 1 y 2, que están apagadas, de Enel. En ese sentido, aquellas personas que quieran ir, digamos, en este juicio de cobro, está esta posibilidad de sumarse. Gustavo, ¿tú tienes alguno? Sí, en realidad recordarle a los vecinos también que si se desean unir a esta demanda indemnizatoria, nosotros tenemos, tal como aparece en pantalla, nuestro WhatsApp, más 569-9474-6506, y ahí se le va a entregar toda la información y todos los datos de dónde hacer la respectiva transferencia. Ese era un dato que nosotros queríamos también conversar con la gente o informarle. Nosotros cobramos una cuota de 32.000 pesos para ingresar a la demanda como demandante, y este gasto o este desembolso por su parte es para financiar el juicio, porque un juicio, como todos sabrán, en el procedimiento civil tiene distintos cobros. Por ejemplo, hay que contratar un receptor judicial que notifique a la empresa, el mismo receptor judicial tiene que estar presente en las pruebas testimoniales que se rindan, entonces genera una serie de costos que nosotros creemos que con ese monto por persona se puede cubrir para financiar el juicio completo. Recuerden que siempre hemos dicho que son entre 2 años, 2 años y medio de batallar como David contra Goliat, pero necesitamos los fondos, por supuesto, para financiar esta lucha. Entonces es por eso que nosotros pedimos esta cuota de incorporación, si se quiere llamar. ¿Hay una dirección para este domingo?
Sí. Señor director, tenemos la dirección, el lugar donde vamos a estar. Sí, ahí está. El staff de abogados va a estar en Ignacio Carrera Pinto, sin número, en la Villa Los Héroes 2. Esto queda frente a las canchas de Población Berta. La villa que está al frente, no al lado del estadio, que es la Villa Lauta, la que está enfrente de las canchas, es las canchas 1 y 2 me parece que son, está la Villa Los Héroes. Ahí va a estar el staff de abogados el día domingo 16, Sí, desde Sí. las 11 de la mañana hasta las 15 horas. correcto. Ellos vienen con su personal de informática, ahí hacen toda la entrega de la documentación para las personas que me han consultado, los vecinos que han llamado. Ese es el lugar. Nosotros como agrupación ya llegamos hasta este punto, después continúa el staff de abogados, ellos son los que recepcionan los dineros, ellos son los que los envían a ustedes a la notaría, pero nosotros hemos puesto nuestro rostro, nuestra agrupación a disposición de ellos porque creemos en esta causa. Creemos que es la forma y es la fórmula de que ustedes vecinos puedan estar respaldados para el día de mañana, para la desventura que se nos viene. Y seguiremos adelante trabajando por ustedes y trabajando por cada uno de los vecinos que está enfermo, que está con problemas con sus hijos, con problemas con sus adultos mayores, con necesidades bastantes y varias, y créannos, no a nosotros, sino al Creador, que si se abre una puerta es porque Dios así lo permite, y si se cierra, así será. Pero ya está abierta y aproveche las circunstancias. Julio, gracias por venir nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gustavo. Antes de despedirnos, los papeles que necesita llevar Por la favor. persona. Sí, para matricularse, ¿qué necesita llevar? Básicamente la cuota de inscripción y además una fotocopia de su cédula de identidad por ambos lados, un certificado de residencia de donde usted vive, que puede ser también registro social de hogares o Sí. una boleta de luz y agua. Una de ellas. Claro. Registro social de hogares, certificado de residencia o boleta de luz y agua. Y además las personas que estén padeciendo una de las enfermedades que conversamos el día de hoy con el profesional o que hemos venido mencionando en los programas anteriores, también si pueden pedir su ficha clínica o su ficha médica y hacérnoslas llegar, también eso es un documento muy importante que necesitamos al momento de evaluar monetariamente la indemnización que se va a solicitar. Sí, pero destacar que no es necesario en este momento, que el día domingo que lo lleve, puede ser que no lo Claro, tenga porque claro. cuesta Claro. un poco más, como es el tema burocrático. Lo pero importante son debe los tres estar, ojalá. papeles. Lo importante Fabián. es traer los 3 papeles, ¿cierto? Sí, correcto. traer que los ya 3 se mencionaron. papeles y las personas que tienen estas 10 enfermedades que se analizaron con don Héctor anteriormente, ahí nosotros le damos un poquito más de plazo para que puedan recabar los documentos para las personas que están enfermas. Así es. Pero la regla general, certificado de residencia, una boleta de luz o agua o la ficha de protección social y el carnet de fotocopia del carnet por ambos lados, nítida la fotocopia. Eso es importante, nítida. que se Nítida, vea. ok. Gracias vecinos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y el programa Cero, aquí quedamos, que el Señor les bendiga y estamos para servirles y estamos para ayudarnos los unos a los otros. Ame a su prójimo como a sí mismo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.